Buenos días, amados hermanos. Estamos nuevamente hoy martes 16 de junio, sí, en el programa 1062. Hermanos, está frío, pero estamos gozosos, felices, ¿verdad?, de poder estar aquí junto a ustedes, ¿verdad?, y en la presencia de nuestro Señor Jesucristo, que eso es lo más importante, amados hermanos, estar en la presencia de nuestro Dios. Cuando estamos en la presencia de nuestro Dios nos deleitamos, ¿verdad?, de una manera especial. No hay nada más hermoso que levantarse temprano antes que salga el alba, antes que salga el sol, ¿verdad? Y hemos escudriñado, orado, ¿verdad? Y cada uno de nosotros, hermanos, tenemos que fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Y en el poder de su fuerza. Y la Biblia dice, buscarme y viviréis. Cuando nosotros, hermanos, nos entregamos totalmente de lleno a Dios, amados hermanos, no sabemos vivir sin Dios. No sabemos vivir sin Dios. Hermanos, y qué lindo es cuando nosotros podemos reconocer que sin Él no somos nada. Sin Él no somos nada, ¿verdad? Que Él es humilde, que Él es sencillo, y que nosotros debemos ser igual que Él, debemos caminar como Él caminó, hermano. Entonces, el legado que nos dejó Jesús, que en las madrugadas se levantaba a buscar de su papá, a tener conocimiento, a tener sabiduría. Entonces, hermano, para mí no hay cosa más maravillosa que podamos levantarnos temprano a buscar su rostro. En el día de ayer, hermano, me acosté muy tarde, fue el cumpleaños de mi hija, y bueno, me acosté muy tarde, y la verdad que estaba cansado, pero hoy ya estoy al firme. Amados hermanos, les pido perdón, les pido disculpas por no haber podido estar ayer, hermanos, pero estamos con este estudio de las puertas y no quiero dejar, ¿verdad?, que el Señor nos ayude a darnos capacidad, sabiduría, para poder hablar y ser edificados juntos, ¿no? Porque es algo maravilloso cuando empezamos a leer las puertas y nos metemos en las profundidades de las puertas, cómo Dios nos habla, cómo Dios nos dirige, cómo Dios nos enseña, ¿sí?, el significado de cada puerta. Cuando nosotros miramos las puertas, hermanos, como puertas de un edificio, como puertas de un muro de Jerusalén, la miramos como historia, la miramos como geografía, pero cuando vamos al mundo espiritual, nos sacude el Señor a cada uno de nosotros, ¿no? La palabra es espíritu, hermano. Y hay muchos que no quieren entender que la palabra es espíritu. Y la quieren discernir carnalmente, ¿verdad? Y jamás, porque Dios enloquece la ciencia, pero nos da la sabiduría a los pequeñitos, a ustedes y a nosotros. Buenos días, Carmen da Silva. Buenos días, Pastor Herrera. Hoy te llevo, Carmen, lo que me pediste. Ya lo tengo en la heladera, así que hoy te lo llevo. Avísame si vas a estar. ¿Qué les voy a decir? Que el Señor nos ayude, ¿verdad?, a crecer juntos, porque debemos tener conocimiento espiritual, para que nadie nos engañe, ¿verdad? Y acá hoy vamos a hablar de la puerta del juicio. Hoy vamos a hablar de la puerta del juicio. Pero me salté una puerta, como siempre, me salté una puerta. Así que mañana vamos a dar la puerta oriental, ¿verdad? Y esta, la puerta del juicio es tremendo, hermano, es tremendo cuando empezamos a leer y a escudriñar y a orar. Sabemos que van a haber 3 juicios, ¿verdad? El juicio de las naciones, el tribunal de Cristo y el juicio del gran trono blanco. Entonces, es muy largo para poder explicar en una hora, hermano, el significado de esta puerta. Pero es la puerta fundamental donde el rey David, hermano, inspeccionaba las tropas para ir a la guerra. Las inspeccionaba, ¿verdad?, como un buen rey, con un buen corazón. Si alguno estaba enfermo, si había problemas, él estaba allí, hermano, para que salieran a la guerra conforme, ¿verdad?,
a la voluntad de Dios. Y eso él dirigía todo. Y por esta puerta él los inspeccionaba, ¿verdad? Y algo estuve escribiendo ahora en la mañana. La puerta de la inspección. También se dice la puerta del juicio. Hermanos, Nehemías 3:31. Esta puerta de la inspección o de juicio se llamaba también Mitkad. Esta palabra en hebreo tiene una connotación militar. Por esta puerta el rey David inspeccionaba sus tropas de batalla para ir a la guerra. Las inspeccionaba el mismo David, ¿verdad? No pasaba uno por esa puerta que no fuera inspeccionado por David. Pero también, trayéndolo hoy, hermanos, a la iglesia, ¿verdad? Hoy tenemos nosotros, a través de nuestro Señor Jesucristo, al Espíritu Santo, que es el que nos enseña, el que nos guía, amados hermanos, pero también nos inspecciona, ¿verdad? ¿Cómo estamos edificando la casa espiritual? Cada uno de nosotros somos templo del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo, ¿verdad? Él está viendo si estamos usando el fundamento de la palabra, ¿verdad?, para edificar nuestra casa, o si estamos edificando sobre hojarasca, ¿verdad?, sobre heno, bueno, sobre lo que dice la palabra de Dios. Y llegará un momento, hermanos queridos, que Dios tiene misericordia, ¿verdad? Pero va a llegar un momento que dice hasta acá, ¿verdad? Hay soldados que no están, amados hermanos, alineados conforme a lo que enseñaba el rey David para ir a guerra. Y también hoy día hay muchos que no están alineados conforme a la palabra de Dios y obedeciendo la voz del Espíritu Santo para ir, hermanos, a predicar el Evangelio. Bueno, lo que estamos viendo hoy, la apostasía, ¿verdad? Pero estamos siendo inspeccionados, cada uno de nosotros. ¿Qué predicamos, qué hablamos, qué decimos, cómo vivimos? Hay una nube de testigos alrededor nuestro, pero lo más importante es que estamos inspeccionados por nuestro Señor Jesucristo a través del Espíritu Santo. Entonces, el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo edificamos? ¿Verdad? Sabiendo que Él está dentro nuestro. Puede estar contristado o no, pero Él está dentro nuestro. Y Él está viendo todo, cómo vivimos, cómo hablamos, ¿verdad? Cómo tratamos a los demás, ¿verdad? Estamos siendo inspeccionados continuamente. Pero las manos del alfarero trabajan en nuestras vidas, ¿verdad? Cuando nosotros hacemos algo mal, el Espíritu Santo, con tanto amor y cariño y paciencia, trabaja con nuestras vidas para mostrarnos los errores. El tema está cuando nosotros no queremos dejar que el Espíritu Santo guíe nuestras vidas y queremos seguir viviendo a nuestra manera. Nosotros estamos siendo inspeccionados por nuestro Señor constantemente. No estoy hablando de Satanás, no, estamos siendo inspeccionados por el Espíritu Santo. Esta puerta es fundamental, hermano, es fundamental, ¿verdad? Porque también es una puerta de estar nosotros siendo inspeccionados, ¿verdad? Como dice acá, amados hermanos, para la salvación, para la vida eterna, amados hermanos. Vamos a ir luego a versículos bíblicos donde nosotros encontramos Mateo 25, donde la iglesia, las 10 vírgenes representan la iglesia, pero estaban siendo inspeccionadas por el Señor. Y 5 fueron sensatas y 5 insensatas, ¿verdad? Y cuando vino el Señor, las insensatas se quedaron, ¿verdad? Entonces, estamos siendo inspeccionados por el Señor. Ahora, tú como yo tenemos que tener temor de Dios, de cómo vivimos, amados hermanos. Nosotros tenemos que tener ese temor reverente, ¿verdad? Que nuestro Padre, sus ojos recorren toda la tierra, recorren el universo. Pero no solamente que sus ojos recorren toda la tierra y todo el universo, sino que su Santo Espíritu está en cada uno de nosotros. Somos templo del Dios viviente, ¿verdad? Estamos siendo inspeccionados de toda clase, de toda manera, cómo estamos viviendo. Dice que aquel que destruye el templo de Dios
Dios lo destruirá a él, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Quiere decir que yo tengo que honrar mi cuerpo, que es donde habita su Santo Espíritu. Tengo que honrar mi alma, porque es donde habita su Santo Espíritu. Tengo que honrar el Espíritu que Dios puso cuando nacimos, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Entonces estamos siendo examinados, inspeccionados desde adentro hacia afuera, ¿verdad? Para ser transformados, para ser salvos. El tema está que a veces el orgullo, el ego, ¿verdad? Todo aquello que te aparta de la voluntad de Dios, hermanos, vamos a tener un final muy triste si viene el Señor o viene nuestra muerte y vienen los demonios a buscarnos. Qué tristeza, qué dolor, ¿verdad? Porque en el momento de nuestra muerte, ahí está lo que hemos hecho. Si hemos hecho las cosas agradables a los ojos de Dios o no hemos hecho las cosas agradables a los ojos de Dios. Entonces, tanto en el arrebatamiento como en la muerte, ¿verdad? Nosotros, hermanos, estamos siendo inspeccionados si tenemos un corazón agradable a Dios, hermanos. Son cosas que tenemos que tener en cuenta, son cosas que tenemos que tener siempre latente, amados hermanos, porque el juicio de Dios, ¿verdad?, puede ser muy duro si nosotros no somos tiernos y dulces delante del Señor, nos dejamos guiar por su Santo Espíritu. Entonces, esta puerta, hermano, puerta del juicio, es una puerta para que nosotros obedezcamos la palabra de Dios y obedezcamos a su Santo Espíritu, ¿verdad? Entonces, vamos a orar y vamos a... Buenos días, Rosimari, la paz del Señor contigo y con toda tu familia. Vamos a orar y vamos a meternos de lleno en versículos bíblicos, hermano. Es una puerta donde no alcanza una semana para hablar, no alcanza una semana. Es impresionante la cantidad de material que hay, ¿verdad? Pero vamos a resumirlo en una hora o menos de una hora para que se entienda. Padre, en el maravilloso nombre de Jesús de Nazaret, estamos en tu presencia divina, Dios, para hablar de esta puerta, Dios, la puerta del juicio, Señor, que era una de las puertas en los muros de Jerusalén. Señor, háblanos espiritualmente. Háblanos, Señor amado, aleluya, para que nosotros hoy entiendamos esos secretos, esas revelaciones, Señor, que viene de tu Santo Espíritu. Ayúdanos a crecer espiritualmente. Ayúdanos a desechar toda obra de la carne y que nosotros podamos entenderte y comprenderte y que nos quites el velo y dureza de corazón para poder entender tu palabra, Dios, espiritualmente. El mundo no puede conocer tu palabra, pero tú nos revelas a nosotros, los pequeñitos, y enloqueces a la ciencia, dice tu palabra, Señor. Por eso ábrenos el corazón, abre nuestros oídos espirituales, abre nuestros ojos espirituales, Señor, para que nosotros, Dios mío, podamos tener sabiduría, oh Dios, y no ser engañados por nadie. Ayúdanos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Vamos, amados hermanos, a versículos bíblicos. Acá vuelvo a repetir, hermanos, 3:31, ¿verdad?, de Nehemías. Acá encontramos la puerta del juicio. Después de él restauró Malaquías, hijo del platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente a la puerta del juicio. No habla, hermanos, que esta puerta fue restaurada. Buenos días, Pablo Nahuel. Buenos días, un abrazo grande para ti y toda tu familia. Me explico lo que quiero decir. Esta puerta tampoco fue restaurada. Acá no habla de restauración, ¿verdad? Porque es una puerta del juicio de Dios, hermano. Y Dios no precisa restauración. Sus juicios son inmutables, cielo y tierra pasará, pero su palabra no pasará, ¿verdad? Entonces lo que está escrito se va a cumplir. Entonces esta puerta no precisó ser reparada. Miren lo que dice.
vuelvo a repetir, después de él restauró Malaquía, hijo de Platero, hasta la casa de los sirvientes del templo y de los comerciantes, enfrente a la puerta del juicio. No habla de reparación de puerta. ¿Se acuerdan? La puerta también de las aguas, que era la palabra de Dios. Esa puerta tampoco necesitó ser reparada, ¿verdad? Así que, hermanos, enfrente a la puerta del juicio y hasta la sala de la esquina. Entonces, hermanos, esta puerta del juicio, vuelvo a repetir por los que entraron recién, dice así: esta puerta de la inspección o del juicio se llamaba también Mitkad. Esta palabra en hebreo tiene una connotación militar. Por esta puerta el rey David inspeccionaba sus tropas de batalla para ir a la guerra. Cuando nosotros vamos al Nuevo Testamento, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo, a través del Espíritu Santo y el apóstol Pablo, nos llama como soldados de Cristo. Que esa es la visión que la Iglesia ha perdido, no toda, por favor, pero la gran mayoría de la Iglesia perdió la visión de que somos soldados de Cristo. Hoy la Iglesia lo que quiere es bienestar, comodidad, hermanos, ¿verdad? Y una cantidad de cosas más, y se olvidó que Dios nos llamó para ser soldados. Y Dios está inspeccionando a través del Espíritu Santo a cada uno de nosotros, y tenemos que tener ese temor reverente. Fuimos llamados y Dios nos dio toda la autoridad en Cristo Jesús para deshacer las obras del diablo. Amados hermanos. Pero hoy, hermanos, ha entrado una apostasía de tal manera que ya hoy, hermanos, ya no somos soldados. Somos hijos de Dios, pero no soldados de Cristo. David, hermano, tenía un batallón para ir a pelear. Y David, en esta puerta donde pasaban los soldados, él los inspeccionaba uno a uno. Y nosotros hoy estamos siendo inspeccionados por el Señor uno a uno. ¿Cómo vivimos? Hermanos queridos. Entonces, la palabra de Dios nos da armas poderosísimas, como salían aquellos soldados, ¿verdad? Armados, los soldados de David. Hermanos queridos, y David dice que corría al frente de batalla. Él no se quedaba atrás, ¿verdad? Y se apresuraba para vencer al enemigo, las virtudes que tenía David a través del Espíritu Santo. Y nosotros hoy, hermanos, tenemos que entender, tenemos que comprender que somos soldados de Cristo, soldados de Cristo. La palabra, igual que la puerta de los caballos, que nos habla de la autoridad que estuvimos hablando los otros días, la autoridad delegada por nuestro Señor Jesucristo a cada uno de nosotros, no es a los pastores, no es a los evangelistas, no es a los maestros, es al pueblo, al pueblo. Cada uno de nosotros, tenés 80 años, tenés 90 años, tenés 6 años y estás yendo a la escuelita, estás yendo con tu padre a la iglesia, ya sos un soldado de Cristo. Entonces, son esas cosas que nosotros debemos entender, debemos comprender, que puede venir juicio sobre nuestras vidas, porque no estamos alineados como soldados de Cristo. Ese es el gran tema. Entonces, las 10 vírgenes en Mateo 25 demuestran que 5 estaban preparadas con el poder de Dios y estaban alumbrando en la medianoche, porque el aceite es símbolo del Espíritu Santo. Y en Hechos 1:8 dice, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué tenían aquellas 5 vírgenes sensatas? Estaban llenas del Espíritu Santo, estaban llenas del aceite y estaban alumbrando en la medianoche. Pero 5 no les importó. Quiere decir que un 50% marca el Señor allí, ¿verdad? De la iglesia hoy día, amados hermanos,
que corre peligro de quedarse, pero el amor de Dios es tan grande que levanta un pastor por un lado, levanta un pastor por el otro, para hablarles, para que arreglen sus vidas, por la infinita misericordia de Dios, ¿verdad? Entonces, hermanos, que Dios nos ayude. Esta puerta de la inspección hoy día representa que nuestro Señor Jesucristo, como cabeza de la Iglesia, nos enseña a través del Espíritu Santo y su palabra cómo debemos de vivir. Hermano, ¿cómo debemos de vivir? ¿Verdad? El soldado salía mal, David lo paraba y decía, no, así no. Vuelva, arregle su vida, arregle, ¿verdad?, el uniforme o lo que sea, el armamento, y pase por esta puerta, ¿verdad? ¿Cuántos hoy están vestidos con toda la armadura de Dios? ¿Cuántos hoy están haciendo la voluntad de Dios como soldados de Cristo? Santiago dice que todo soldado de Cristo no puede enrolarse con las cosas de este mundo. Sin embargo, hoy vemos muchos pueblos de Dios enrolados con las cosas de este mundo. Y es enemistad para Dios, dice Santiago. Entonces, hermanos, ¿cómo tenemos las vestiduras? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios con esta vestidura? Estamos siendo inspeccionados. Hermanos. Entonces, muchos de nosotros, no Dios, porque esa puerta no necesita restauración, pero nosotros sí tenemos que restaurar esa puerta. Nosotros sí tenemos que arreglar esa vida con Dios, amados hermanos, y salir de la niñez espiritual, que la mayoría de la iglesia está en la niñez espiritual, y no, hermano, se mete en el río de Dios para ser un soldado de Cristo. Hoy, lamentablemente, la iglesia toma armas de Egipto para pelear, hermanos queridos, cuando nosotros tenemos el ayuno, la oración y la palabra y la promesa de Dios que ningún arma forjada prevalecerá contra la iglesia. ¿Por qué tenemos que salir, amados hermanos, a tomar lo que hace Egipto para que haya un arreglo en el país? Un ejemplo, ¿verdad? Yo me acuerdo en el COVID, lo dije los otros días, lo vuelvo a repetir, un pastor muy conocido, que no voy a dar nombre, salió en Estados Unidos, que es la iglesia, una de las iglesias más grandes, salió a hacer manifestación a la calle. Una cosa que es una caminata por Jesús, adorando a Dios, ¿verdad? Como en el muro de Jericó, que también lo hablamos. Otra cosa era hacer manifestaciones. También se vino al Palacio Legislativo a hacer manifestaciones. Hermano, que nosotros rodeemos el Palacio Legislativo cantando, alabando a Dios y orando es una cosa, hermanos queridos, ¿verdad? Pero otra cosa es ir a hacer una manifestación que a Dios no le agrada. Nuestras almas no son carnales. Entonces Dios, amados hermanos, Dios está inspeccionando nuestra vida. ¿Cómo nosotros estamos tomando las armas? ¿Las tomamos? ¿No las tomamos? ¿Nos volvemos para atrás? Y David miraba a todo su ejército y pierda cuidado que algunos, no, vení, estás mal así, tenés que arreglar, porque así no podés ir a la guerra, ¿verdad? Y el Espíritu Santo está haciendo lo mismo con nosotros. Hermanos, hoy es un momento devastador por Satanás, ¿verdad? Hoy es un momento que Satanás está con toda la furia sobre el mundo, sobre el ser creado por Dios y sobre la iglesia. Y nosotros, ¿qué traje tenemos? ¿Estamos armados con la armadura de Dios o tenemos un traje de paseo? ¿Cómo está la iglesia hoy? ¿Cómo está la iglesia? Como que Dios no nos ve. Pero así como David, vuelvo a decir, en esa puerta los revisaban, Dios está también revisándonos a cada uno de nosotros, y no de afuera, sino de adentro, a través del Espíritu Santo. Somos soldados de Cristo. Somos soldados, pero hemos tomado, muchos de nosotros,
algo que es de la Iglesia Católica, la tradición de la Iglesia Católica, que teniendo amor, salud y dinero, ya está. Eso no es el Evangelio. Eso no es lo que vino a traer Cristo, hermano. No, mira, yo estoy bien de salud, yo tengo buen trabajo y tengo el amor de mi vida, amados hermanos. Tradición católica. La Biblia no te enseña eso. La Biblia te enseña que vos tenés que pelear por tus hermanos. La Biblia te enseña que vos tenés que pelear por tu familia. La Biblia te enseña que tenés que pelear por tu nación. ¿Dónde están los que pelean por la nación? ¿Dónde están, amados hermanos? Como que Dios no está mirando lo que estamos haciendo. Hermanos, nosotros tenemos el deber y la obligación de doblar rodillas, llorar y clamar por la nación que tú vives. Y no criticar a los presidentes, porque de nuestra boca no pueden salir dos aguas. Amados hermanos, nosotros tenemos que clamar, tenemos que gemir, como soldado de Cristo en la trinchera y sin soltar la trinchera. Pero el soldado está mirando cómo vive Rosa Cabral, cómo vive Huguito, que lo veo allí, cómo vive la hermana Carmen da Silva, cómo vive Rosina, y cómo vive Fulano, y cómo vive Mengano, ¿verdad? No, hermano, Dios no nos mandó mirarnos entre nosotros, sino unirnos entre nosotros como un solo cuerpo y resistir al diablo. Dice que en breve tendremos a Satanás bajo nuestros pies. Entonces, esta puerta, hermano, esta puerta nos puede enjuiciar a nosotros, ¿verdad? Si no hacemos la voluntad de Dios. Dios es amor, pero Dios también es fuego consumidor. Entonces, hermano, por esta puerta corremos peligro muchos si no tomamos las armas, amados hermanos, si no estamos vestidos con toda la armadura de Dios, para resistir en el día malo a Satanás. Vamos a entender y comprender que por la palabra de Dios, Dios nos enseña cómo debemos de vivir, ¿verdad? Para ser un buen soldado de Jesucristo, lo principal es que nosotros permitamos al Espíritu Santo trabajar en nuestra tierra, en nuestro corazón. Yo no puedo pelear contra Satanás si tengo odio, si tengo rencores, si tengo celo, si tengo ira, si tengo contienda, si vivo bajo la lujuria de mi carne y amando al mundo más que a Dios. Y ahí perdiste la guerra. Entonces, tenemos que arreglar nuestra vida con Dios. Porque ser santo, porque yo soy santo. Entonces, el buen soldado de Jesucristo tiene que vivir como Jesús vivió, tomando su cruz, negándose a sí mismo y haciendo la voluntad de Dios, que te llamó como soldado. Ah, pero Dios es amor, estamos en el tiempo de la gracia. Hermanos, nosotros tenemos que vestirnos con toda la armadura de Dios, porque está en el Nuevo Testamento y en el tiempo de la gracia. Muchos dicen, no, Dios pelea por mí. Claro que pelea por ti, pero ¿estás vestido? ¿Tenés esa fe que Dios está pidiendo para estos últimos momentos? Cuando dice la palabra de Dios, ¿hallarás fe cuando venga Jesús? Entonces, hermano, es un tiempo de restauración de nuestras vidas. Y el infinito amor de Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos seamos restaurados, amados hermanos. Que Dios nos ayude, hermanos. Vamos a empezar a pasear con los versículos bíblicos. Vamos a ir, hermanos, allí a Primera de Juan. Primera de Juan. Primera de Juan 5, del 1 al 5. La fe que vence al mundo. Un soldado sin fe en Cristo Jesús no puede vencer al mundo ni a Satanás. O sea que fíjense en qué importancia es la fe.
La fe que vence al mundo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. ¿Verdad? Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. O sea, que por nuestra fe en Cristo, que es don de Dios, si lo busco, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios, hermanos queridos, con la fe de Dios en mí, con la fe de Dios en ti, no fe humana, sino la fe que del Espíritu, vencemos al mundo, ¿verdad? Entonces que Dios tenga misericordia en nosotros, hermanos. ¿Dónde estamos parados como soldados? ¿Dónde están nuestros ojos? ¿En las cosas del mundo? ¿O puestos los ojos en el autor y consumador de la vida? Amados hermanos, tenemos que tener mucho ojo. Satanás usa mucho entretenimiento para sacarte de la voluntad de Dios. Entonces, ¿somos soldados aprobados por Dios? Ahí está el gran tema. Cada uno de nosotros sabe si es un buen soldado. Pero hoy Dios te está llamando. Hoy Dios te está diciendo, hija mía, yo te quiero como un soldado. Hijo mío, yo te quiero como un soldado. Sos embajador en cadena del reino de los cielos como soldado. No para que tengas comodidad y tenga esto. Sí, Dios te va a dar las comodidades. Pero en el día del juicio, ¿te vas o te quedas? Porque la venida de Cristo a buscar a su pueblo es porque Dios ya hizo un juicio y se llevó a los de él. Y tú y yo tenemos que ser de Jesús, amados hermanos. Porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. ¿Verdad? Y la fe es Jesús, es el verbo hecho carne, es la palabra, hermano. Entonces, un buen soldado de Jesucristo tiene que tener estos principios bíblicos, amados hermanos, fundado sobre la roca, amados hermanos. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Vamos a ir a Romanos 10, que nos dice la palabra. Romanos 10, 17, dice así: así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios, ¿verdad? Yo quiero estar armado con toda la armadura de Dios, y no leo la palabra, no oro, no ayuno, estoy con la vestidura de guerra. ¿Se dan cuenta lo que quiero decir? Hermanos, hoy es un tiempo de guerra como nunca lo hubo, porque se acerca el Señor a buscar a su pueblo. Y nos tienes que ver a ti y a mí con la armadura de Dios. Él va a pasar revista, hermano, así como hacía David en la puerta del juicio. Y va a haber un juicio, hermano, un juicio en el cual unos serán tomados y otros serán dejados. ¿Por qué Dios pone estos mensajes? Porque nos confronta. ¿Estamos viviendo conforme a la voluntad de Dios? ¿Se dan cuenta lo que quiero decir, hermano? Así que la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Vamos a ir a Efesios, hermano, muy conocido por todos aquellos que leen la palabra, ¿verdad? Efesios 3:17, a ver qué nos dice el Señor. Miren lo que dice. Vamos a leer desde el 14 porque está todo muy bueno. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo,
Ahí tienen un buen soldado de Jesucristo, ¿verdad? A Pablo. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Saben dónde estaba Pablo? Pablo estaba en la cárcel, porque predicaba la palabra, pero la palabra estaba libre. Y llegó hasta nuestros días 2026. Esto fue escrito en la cárcel. Hermanos queridos, cuando hoy queremos comodidades, lujo, hermanos queridos. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria el ser fortalecidos con poder. Ser fortalecidos con poder. Debemos de orar, Señor, fortaléceme, pero fortaléceme con poder. Señor, dame de tu Espíritu Santo. Ven sobre mí, Señor, sumérgeme en tu río. Urabay, alaba, shey, orondo, lobo, sanda, alaba, sai. Hermanos queridos, para que os dé conforme a la riqueza de su gloria, al ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu Santo. Debemos de orar, Señor, fortalece mi espíritu a través de tu Espíritu Santo. Estamos orando, clamando para ser soldados de Cristo, pero así como David estaba en la puerta de la inspección, hoy también el Espíritu Santo también está mirándonos a cada uno de nosotros. Y muchas veces el Espíritu Santo está contristado porque no queremos ser soldados de Cristo. Queremos que los demás peleen, pero yo no. Otros peleen por mí. Pero un buen soldado pelea por él y pelea por lo que están alrededor. Dice, para que habite Cristo por la fe. Para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor. Arraigados y cimentados en amor. Un buen soldado de Jesucristo vence a Satanás y a todo su ejército con amor. Con amor. Esa es la peor arma que Satanás detesta. El amor entre los hermanos. El amor es el arma más poderosa que Dios nos da. Porque el diablo ha querido destruir la iglesia. Hermanos queridos, en estos 2026 años. Y encuentra soldados sin amor. Soldados que están mirando qué predica, qué no predica, qué habla fulano, qué no habla, qué dice mengano, qué dice sultano. Y están buscando, hermanos queridos, la paja en el ojo ajeno cuando tienen una viga, amados hermanos. ¿Verdad? Entonces, hermanos, el amor es la fuente poderosísima donde tú derrotas a Satanás, a los principados, a las potestades de las tinieblas, a los gobernadores de maldad en las regiones celestiales y a todo espíritu inmundo. El amor. Porque Satanás trabaje para que vos odies a tu hijo, odies a tu mujer, odies a tu marido, odies al vecino, a la vecina enfrente, a tu compañero de trabajo, ¿verdad? Trabajar, las armas de Satanás es odio, rencor, celos, ira. Te pone enfermedades. Porque a través de todo eso vienen enfermedades a tu cuerpo, ¿verdad? Por años ha hecho división en la iglesia. Por años, amados hermanos. Y los hermanos se creen que están bien delante de los ojos de Dios. Sin embargo, no. Porque no hay amor. No hay amor. Una cosa es cuando te cambian la doctrina. Una cosa es cuando te ponen en el púlpito gente que está en pecado. A la cosa cambia. Pero irme de una iglesia porque no me gusta la cara de mi hermano, no me gusta la cara del pastor. Mira, y ahora el pastor Julio se dejó barba. Pero, ¿dónde está en la Biblia que un pastor tiene que tener barba? Hermanos queridos,
¿Saben que me lo han dicho? ¿Saben que me lo han dicho? Y tenés que tener amor por esas personas porque no conocen la palabra. Jesús tenía barba. Le tiraban el barbijo. Amados hermanos, ¿saben qué fue lo que pasó en el tiempo de la dictadura en Uruguay, Argentina, Chile? Hermanos, que el que tenía barba, los militares te lo metían preso. Entonces, para que no llevaran los hermanos, los pastores hicieron un concilio de pastores y dijeron, bueno, vamos a hablar y vamos a enseñar que los hermanos se afeiten, porque están corriendo peligro que se los lleven preso. Entonces, en el año 73, 75, 80, 80 y algo, 85, se va la dictadura, y ya ahí vos podías tener barba, porque ahora vos caminás en la calle y ningún policía, ningún ejército te va a llevar porque tengas barba. Entonces fue algo que se hizo muy bien para proteger a los hermanos. Esos fueron buenos soldados, buenos guerreros, ¿verdad? Para aconsejar al pueblo. Pero eso ya se acabó. Pero seguimos con la tradición porque no se usaba barba. ¿Quién te dijo? Anteriormente se usaba barba. Entonces, hermano, esas peleitas bobas te sacan, ¿verdad?, de lo que Dios te llama. Dios te llama a tener amor al hermano y a la hermana. Cuando hay amor en la iglesia, cuando hay amor en los hermanos, se perdonan unos a otros. No hay habladuría, porque vos sabés que aquel hermano está en un proceso, y aquel otro hermano está en un proceso, y que de repente el pastor está en un proceso. Porque todos vamos a estar en el proceso de Dios para ser buenos soldados de Cristo, amados hermanos. Que Dios nos ayude a poder entender lo que estoy hablando. Bien, vamos a ir a Romanos. ¿Qué nos dice Romanos? Estamos hablando de lo mismo. Romanos. Estamos hablando de la fe. Lo principal que tiene que tener un soldado de Cristo es la fe de Dios. Acá 1.17 Romano dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. No por lo que ve. No porque venga otro a decir tal cosa. No. El justo vivirá por la fe. Y la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Ahora, todos queremos ver. Hermano, la fe no es eso. La fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Hermano, ahora queremos cambiar el Evangelio. No, hermano, no. Que Dios nos ayude a vivir por fe, hermano. Por eso, Dios, en esa puerta de la inspección, va a pasar lista y va a revisar. Y Él nos tiene al desnudo. Él sabe si tenemos fe o no tenemos fe. Si has doblado rodilla o no has doblado rodilla. Si has leído la palabra y has escudriñado, Él lo sabe, está dentro tuyo. ¿Sabes el gozo para el Espíritu Santo cuando te ve, hermano querido, leyendo la Biblia? Cuando te ve orando. Te puede usar, hermano, te puede usar, dice el Espíritu Santo. Vas a ser un instrumento mío. Pero si no le das importancia, ¿qué soldados somos? ¿Qué soldados somos? Que Dios nos ayude, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Y tú eres justo y yo soy justo. Pero hay una orden. Tenemos que vivir por fe, amados hermanos. Vamos a ir a Hebreos. Hebreos. Hebreos 10:38. A ver qué nos dice Hebreos 10:38.
Mire qué tremendo es esto. Hablando de la fe. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma, dice el Señor. ¡Qué tremendo! ¿Cuántos vemos, amados hermanos, que estaban con una fe tremenda, estaban en el primer amor? Sin embargo, el enemigo, con astucia, los fue apagando, lo enfrió, hermanos queridos. ¿Y cuántos han retrocedido? Sin embargo, vos hablas con ellos y dices, yo estoy bien con Dios. Yo estoy bien con Dios. Pero han retrocedido. Han contristado el Espíritu Santo. Por lo tanto, al alma del Padre no le agrada eso. No le agrada. Pero Dios está con los brazos abiertos y te quiere perdonar. Está con los brazos abiertos el Señor. Has retrocedido, ¿verdad? Has dejado tu primer amor. Hoy estás a tiempo de venir arrepentido como el hijo pródigo y no tengas orgullo. No, es tu vida que está en juego. No importa tu señora, no importa tu marido, no importa tus hijos, ni el que dirán de los hermanos. Presentate al pastor, a la pastora, quien esté a cargo de esa iglesia. Vengo arrepentida. Vengo arrepentido a pedir perdón a Dios. Pero lo quiero hacer delante de ustedes, porque retrocedí. Y hoy entendí que el que retrocede no le agrada al alma del Padre. Buenos días, Mónica Yacamín, un abrazo grande para ahí, para la Argentina, para el parte donde vivís y también para toda tu familia. Gracias por estar allí. Me explico lo que quiero decir, amados hermanos. Me explico. ¿Cuántos hoy han retrocedido? Hermanos, pero Dios en su infinito amor los está esperando, como al hijo pródigo, con los brazos abiertos. Por eso, hermano, esta puerta del juicio, hermano, representa tanto que no alcanza una semana para hablar. Yo estoy resumiendo así a la carrera, ¿verdad? Que Dios nos ayude, hermano, que Dios nos ayude. Vamos a repetir de vuelta, Romanos 10, dice Romanos 10:38, ¿sí? Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retrocedemos para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Hermano, entonces tenemos que exhortarnos hoy. La mayoría de la iglesia no se deja exhortar. ¿Cuántos faltan a la reunión? Y vos vas y le hablas, ellos también con Dios. Pero sin embargo, han agarrado por costumbre faltar. Y Dios quiere ver a sus hermanos, a sus hijos, ¿verdad? Como dice Salmo 133. Mirá cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos y en armonía. Allí Dios derrama su aceite y derrama bendición y vida eterna. Pero hablas con los hermanos. No, yo estoy bien, estoy orando en casa. Leo la palabra en casa y la comunión con tus hermanos. Si somos un cuerpo, ¿te crees que fuera del cuerpo estás en comunión con Dios? Por más que lees la palabra. Ojo, hermano. Satanás, a través de esta apostasía, ha enseñado que estando tú en tu casa, estás bien con Dios sin venir a la iglesia. Sin embargo, Dios estabilizó la casa de oración para que los hermanos estuvieran juntos y en armonía. Amados hermanos. Entonces, ¿por qué te crees que en hebreo dice, no dejando de congregarse como algunos tienen por costumbre? Hermanos, los enfrió Satanás, los enfrió. Y le empezó a ver de fulano, de mengano, de sultano. Y te enfrió. El tenerlos puesto en Jesús, el autor y consumador de la vida, sacaste los ojos de Jesús. Entonces, hermano, esta puerta donde David examinaba al ejército, hoy esa puerta significa, amados hermanos, que el Espíritu Santo nos está
continuamente controlando. Y con su amor quiere transformarnos, quiere hacernos soldados de Cristo, amados hermanos. Que Dios nos ayude a poder entender esto. Vamos a ir a 1 Pedro. Primera de Pedro 1:16, ahí que nos dice. Miren esto. Dice así, en el 15, vamos a leer desde el 15. Sino que aquel que os llamó es santo, ser también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está, ser santo porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga, escucha bien, la puerta, hermano, del juicio, que estaba David. O sea que el Señor nos está juzgando, amados hermanos. Si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Hoy, hermano, estamos en el tiempo de la gracia y queremos vivir a nuestra manera. Pero, hermano, Pedro, Pablo, Santiago, Judas, Mateo, todos estaban dentro de la gracia, hermano. Y hablaron por intermedio del Espíritu Santo, porque la palabra está inspirada por el Espíritu Santo. Yo no puedo vivir a mi manera. Yo debo ser renovado por el Espíritu Santo, hermano, en mi mente. Yo tengo que tener los pensamientos de Cristo. Ahora, como buen soldado, yo sé que mi mente me juega una mala pasada. Entonces voy a ayunar, voy a orar, voy a clamar, Señor, transforma mi mente, pon tus pensamientos en mí. Llevo cautivo todo pensamiento contrario a ti bajo tu obediencia. Señor, quiero tus pensamientos, que yo viva por tus pensamientos. Hermano, ¿podemos ir a la guerra cada uno con nuestros pensamientos cuando tenemos que estar en un mismo espíritu? ¿Te das cuenta lo que quiero decir, hermano? Como que Dios no va a impresionarnos. Por eso esa puerta de Jerusalén, hermano, no precisó repararla. No precisó repararla. ¿Verdad? Porque son los juicios de Dios. Pero tú y yo sí tenemos que reparar esa puerta en nuestros corazones. Esas puertas están en nuestro corazón, hermano, en nuestra alma. Cada una de esas puertas. Nosotros tenemos que restaurarla con la ayuda del Espíritu Santo. Por eso la Biblia dice orar. Orar sin cesar. Hermanos, que Dios nos fortalezca, que Dios nos ayude a poder entender todo esto. Vamos a ir a Marcos. A ver qué nos dice Marcos. Mira, vamos a ir a Marcos 12:28. Dice, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todo es, oye Israel. Mira qué tremendo lo que dice Jesús. Oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Jesús le contesta, ¿verdad? Por el Antiguo Testamento. Y el segundo es semejante.
amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Dos mandamientos que enrolan toda la Biblia. Y tú como soldado de Cristo, y yo como soldado de Cristo, hermano, ¿verdad? Yo debo saber que el Espíritu Santo está incitando mi corazón, mi vida, para hacer la voluntad de Dios. Y lo mismo está pasando contigo. ¿Qué somos en el camino del Señor? Cuando Dios te dio todita la autoridad para derrotar a las serpientes y escorpiones y sobre toda clase de mal, y ninguna arma forjada prevalecerá contra la iglesia. ¿Estamos como soldados o estamos de paseo? Eso tenemos que saberlo cada uno de nosotros, hermano. Mira, una vez Dios me hablaba, y yo lloraba como un gurí chico, y te estoy hablando hace 30 años atrás, 28 años atrás. Yo iba en bicicleta, estábamos en el pleno desierto, perdí el trabajo, la casa incendiada, y nos pusimos a vender bizcochos. Hacíamos ¿cómo es torta? No, pan de maíz, roscas, bolas de fraile, bizcochos. Y yo en bicicleta con dos canastos, uno adelante y otro atrás, y un bolso atrás, tenía que estar antes de las 8 de la mañana, porque los gurises iban a la escuela, los niños iban a la escuela, y yo tenía que llegar antes. Trabajábamos toda la noche, y así, con la bicicleta para todos los barrios. Y yo vengo apurado para llegar a ese almacén, y miro hacia la derecha, en una esquina, una iglesia con las puertas azules cerrada. La miro y sigo, y cuando voy a seguir, el Señor me dijo, me hacen un Dios por día. Me hacen un Dios por día. Y yo soy un Dios de todos los días, pero ¿sabés con qué autoridad me lo dijo? Yo empecé a llorar, hermano. Llegué a un almacén que estaba a la mitad de la cuadra llorando, y la mujer me dice, ¿qué te pasó? ¿Te caíste? ¿Te lastimaste? ¿Qué te pasó? ¿Por qué llorar? Le digo, no se haga problema, estoy bien, le digo yo. ¿Nos estará observando el Señor, hermanos? Me hacen un Dios por día. Y después decimos, estamos bien con el Señor. Dios es un Dios de todos los días. Sin embargo, lo agarramos solamente para ir los domingos. El Dios dominguero. ¿Y el resto de la semana? Si te he visto no me acuerdo. Entonces cuando el Señor pase revista, ¿no pasará como las 5 vírgenes insensatas? ¿No tendremos que tener temor y pedirle a Dios misericordia tanto tú como ustedes? ¿Ustedes se creen que esto es un juego? Dios nos llama como soldados. Un soldado está el cumpleaños de la mamá y tiene que hacer guardia. Mire, jefe, cumpleaños mamá, usted se va a quedar 3 días de arresto. Y te tienen encerrado. Mira, tengo a mi señora enferma. Puedo salir, puedo irme. Usted cumpla con su deber. No tienes familia y ya te maltratan. No tienes familia para ir con familia. ¿Por qué tiene que ir usted? Usted es un soldado. Y te maltratan. Hemos sabido cada cosa, hermanos queridos. Sin embargo, por el dinero, ¿verdad? Y porque te gusta ser soldado de la tierra, obedeces a los hombres, pero para ser soldado de Cristo que te llama con amor, no. Que Dios nos ayude, hermano. Porque así como David, vuelvo a repetir para que quede bien claro, se paraba allí en esa puerta para revisar a los que iban a la guerra, así Dios también está haciendo con nosotros. Con una diferencia. El amor de Cristo
nos consume. El amor de Cristo quiere que cambiemos, que seamos transformados, que oigamos la palabra de Dios. Hermanos queridos, que Dios nos ayude. Así que estamos en Marcos. Vamos a 1 Corintios, a ver qué nos dice 1 Corintios. Dice así, 1 Corintios 10, 23, y seguimos un poquito para abajo. Hacer todo para la gloria de Dios. Así que un buen soldado de Cristo tiene que hacer todo para la gloria de Dios, no para la gloria de Él. Hoy, ¿qué vemos? Amados hermanos, ¿qué vemos hoy? Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué hacemos? Sacamos estos versículos bíblicos de la Biblia. Hacemos como la Biblia NBI que sacó versículo y sacó versículos. No podemos sacar los versículos, porque nadie puede sacar ni agregar, porque si no las plagas que están escritas vendrán sobre nosotros. Ninguno busque su propio bien. Oh, pastor, ¿dónde metiste el dedo? Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. ¿Qué está haciendo un soldado en la guerra? Buscando el bien de aquella ciudad que está peleando por aquella gente que está en aquella ciudad. No está pensando en él. Él va a pelear para defender un país. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. El hermano falta. Y sabes que está enfermo o tiene problema de trabajo. Bajoneó, bajó los brazos. Tenemos que ir a orar, tenemos que ayunar, tenemos que clamar por el hermano, tenemos que pelear esa batalla, porque el hermano puede ser un caído en la guerra espiritual, pero tú y yo tenemos que ser los Ur y Aarón, que le levantaban los brazos a Moisés y fue ganada la guerra. Estamos para levantar los brazos a los demás. Y cuando te pase a ti, otro va a venir, pero lo que sembrás cosechás. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Pero todo lo que se vende, bueno, después sigue con otra cosa, ¿verdad? Pero un buen soldado de Jesucristo no se preocupa de él. A mí viene y me dice, pero Julio, vos no salís acá, vos no salís allá, ¿qué esto? No. Si yo me llamo como pastor, para meterme en el río de Dios y hablarle a ustedes. ¿Qué más quiero yo? Si me espera, hermano, una mansión, y acá estoy de paso en la tierra. Pablo se preocupaba de él. Pedro se preocupaba de él. Pasó preso con naufragio, Pablo, lo quisieron matar a pedrada. Él tenía una orden, como buen soldado de Cristo. Hermano, hoy queremos el disfrute, pero no pagar el precio, no tomar la cruz, no negarnos a nosotros mismos, Que Dios nos ayude. Y ahí tenemos una cantidad más. Ahora, vamos a ver esto. Cristo nos cela. Dios es un Dios celoso. Y Cristo nos cela. ¿Verdad? Vamos a ir a Santiago. Cuatro, 5. Vamos a leerlo todo. Dice así, en el 4. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Le está hablando a la iglesia. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones, las cuales combaten en vuestros miembros?
Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites, ¿verdad? Pedís y no recibís, porque pedís mal, para gastar en vuestros deleites. ¡Oh, almas adúlteras! Mira lo que dice el Espíritu Santo a través de Santiago. Santiago es el medio hermano de Jesús. Mira lo que dice. ¡Oh, almas adúlteras! ¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Y cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿Pero por qué, Tomasino? ¿Por qué, Julio? ¿Por qué, hermano? Dios dice esto. Porque te está librando, porque el príncipe de este mundo es Satanás. Sí, pero estamos en el mundo, pero soy embajador, no pertenezco al mundo. El mundo le pertenece a Satanás. Y Jesús no tiene nada que ver en él. Por lo tanto, la iglesia no tiene nada que ver en él. Amados hermanos. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Ser amigo del mundo, del sistema de este mundo, te haces enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en vosotros nos anhela celosamente? Nos anhela celosamente, hermano. Me quedaron, no sé, una cantidad de versículos. Hermanos queridos, esa puerta la tenemos que restaurar. Esa puerta en Jerusalén no necesitó ser restaurada. Pero nosotros sí. ¿Cómo estamos? ¿Estamos sirviendo a Dios con todo el amor hacia el prójimo? Y peleando por nuestra nación, por nuestro barrio, por nuestra ciudad. ¿Qué es lo que está pasando en Uruguay? Con esto termino. Muertes, asesinato, robo, droga. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Tiene que venir un terremoto para que la iglesia se una en clamor, lágrimas y lloro? ¿Tiene que venir una guerra para que la iglesia despierte? ¿No te das cuenta, hermano y hermana querida, que todo lo que está pasando es porque la iglesia está dormida? No estamos como soldados de Cristo. Pero nos agarramos a hablar mal del presidente, de fulano, de mengano, del anterior, del otro que viene después. Estamos viendo la paja en el ojo ajeno, pero no la viga. No la viga que está en nuestros ojos. Todo lo que está pasando en Uruguay es culpa nuestra. Todo. Todo. Que la justicia, todo, es culpa nuestra. Es culpa nuestra, amados hermanos. Antes se hacían vigilias, se hacían confraternidades, hermanos, orando, clamando por la ciudad, y clamando, y veíamos los resultados. Amados hermanos, estamos viendo una ciudad sucia en todo el Uruguay, y cuando ves por otro país lo mismo, Satanás tomando ventaja, y la iglesia paseando, enrolada en las cosas de este mundo. Dios nos ve como soldados, como nos llamó. Hermano, mira, ahora se me viene un versículo y te lo voy a dar, y con esto sí termino. Ezequiel 9, hermano. Lo he predicado hace como 6 años que lo vengo predicando. Ezequiel 9. Es tremendo lo que dice acá. Dice así: clamó en mis oídos con gran voz, diciendo, Dios clamó, ¿verdad? Los verdugos de la ciudad han llegado.
Los peores demonios han salido sobre Argentina, sobre Uruguay, sobre cada país de los 5 continentes. Clamó en mis oídos con gran voz diciendo, los verdugos de la ciudad han llegado y cada uno trae en su mano su instrumento para destruir. ¿Se dan cuenta que ha llegado al Uruguay? Los verdugos, con instrumentos para destruir, amados hermanos, ¿verdad? Y los instrumentos también es la justicia del hombre. No puedo meterme, pero sí en lo espiritual, los verdugos han entrado. Estamos orando, estamos ayunando, estamos pidiendo, Señor, perdónanos, nos hemos equivocado. Si mi pueblo se humillare, donde es invocado mi nombre, yo sanaré la tierra. ¿Qué está haciendo la iglesia? ¿Sentada mirando espectáculos? Cuando los verdugos no paran de trabajar. ¿Qué está haciendo la iglesia? Y cuando el Señor se pare en esa puerta de la justicia, David se paraba en esa puerta de la justicia. Y pierda cuidado que un soldado que no estuviera como soldado, David lo sacaba. Y así va a ser Dios con muchos de nosotros. Muchos son los elegidos y pocos los que han entendido que tenemos que ser soldados de Cristo. Que Dios nos ayude, hermano. Y mañana, si Dios permite, estaremos en la puerta oriental, aunque quedaron unos 20 y pico de versículos para terminar esto, pero mañana vamos a estar en la puerta oriental. Que Dios los bendiga a todos. Gracias por sus oraciones. Que el Señor ponga palabra para crecer juntos, hermano. Yo esto de las puertas me está haciendo crecer. Me está haciendo crecer porque uno busca y Dios te da la profundidad de entender lo que significa las puertas de Jerusalén. Que Dios los bendiga. Ámense unos a otros. No dejen de congregarse como algunos tienen por costumbre. Amen a sus pastores que velan por ustedes. Amen a aquellos obreros que velan por ustedes. Oren, clamen. Hermano, a eso Dios nos llamó, a la unidad. Y no trabajar para cada denominación. Hoy se está trabajando en la mayoría de las iglesias para cada denominación. Y somos un cuerpo. Tal denominación puede ser la oreja. Tal otra denominación puede ser el dedo gordo. Tal denominación puede ser una rodilla. Pero si el cuerpo no está junto, no puede caminar. Y Dios dice ahí en Juan 17:21, Padre, que ellos sean uno, como tú en mí y yo en ti, que ellos sean uno para que el mundo crea. Caminar como cuerpo de Cristo, llevando una sola doctrina, una sola enseñanza, que es la palabra de Dios. Que Dios los bendiga y la paz de Dios con cada uno de ustedes.